Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? El día de hoy les traigo el inicio de nuestro curso de diseño de pilotes, en el cual aprenderás los casos en los cuales debemos de utilizar este tipo de fundación profunda. Después de la intro, comenzamos. Para comenzar con este video vamos a comenzar indicando qué son los pilotes. Podemos decir que los pilotes son fundaciones profundas que permiten llevar la carga desde la parte de la superestructura hasta ya regiones donde se van registrando estratos más resistentes. Los pilotes pueden ser construidos bien sea de acero, de hormigón o de madera. Ahora, el propósito de este video es que nosotros podamos entender en qué casos es que nosotros requerimos utilizar la provisión de pilotes para nuestras fundaciones. Entonces, para esto vamos a empezar a revisar justamente cuáles son los diferentes tipos de usos y los casos en los cuales los vamos a emplear. El primer caso va a ser aquel en el cual nosotros vamos a manejar uno o más estratos de suelo que son ligeramente compresibles y también en los cuales vamos a estar registrando suelos demasiado débiles para soportar la carga transmitida desde la superficie. Podríamos analizar dos posibilidades. Una primera posibilidad es aquella en la cual nosotros estaríamos manejando nuestra región superficial y tendríamos un estrato de roca a una profundidad relativamente razonable. Entonces, en este caso, lo que nosotros estaríamos realizando es la incorporación de un pilote desde la superficie hasta llegar a este estrato de roca. El propósito justamente es el que nosotros podamos transferir la carga y apoyarla sobre este estrato. Ahora bien, también podemos registrar un segundo escenario, en el cual nosotros no vamos a registrar un estrato de roca a una profundidad relativamente razonable. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es incorporar nuestro pilote y naturalmente vamos a transferir la carga que nosotros estamos manejando desde la superficie. El concepto, sin embargo, va a estar basado en que esta carga se va a poder llegar a contrarrestar con la fricción que nosotros estaríamos registrando en las paredes, la interacción de nuestro pilote con la muestra de suelo. También va a existir una fuerza que va a ser capaz de soportar nuestro pilote en la punta, es decir, en la parte inferior del pilote, y es de esta manera que la sumatoria de todas las fuerzas generadas por fricción con la fuerza generada en la punta del pilote va a poder ya equilibrarse con la fuerza que estaría viniendo desde la superficie. Ahora, un segundo escenario que nosotros podemos considerar para el uso de nuestros pilotes va a ser aquel en el cual se van a ejercer fuerzas horizontales sobre las fundaciones. En este caso, entonces, nosotros podríamos indicar que tendríamos el clásico esquema de nuestro pilote con las cargas y las fuerzas de fricción que ya habíamos indicado y la fuerza en la punta que se estaría dando sobre el pilote. A estas cargas nosotros vamos a adicionar una fuerza horizontal. Esta fuerza horizontal que se estaría generando sobre la superficie va a generar naturalmente una deformación en la parte superior del pilote, y esta deformación naturalmente va a crear una reacción sobre el suelo, ¿no? que va a impedir justamente el desplazamiento libre de este elemento, ¿no? Entonces, para estos casos nosotros podríamos indicar que se estarían generando esfuerzos tanto de tipo de flexión como esfuerzos de compresión en el pilote, obviamente por la transferencia de la carga vertical. Este tipo de elementos que nosotros estamos diciendo, este tipo de casos, se van a dar principalmente cuando nosotros estemos analizando los casos de muros de contención apoyados sobre pilotes, ya que estos muros de contención estarían justamente soportando el efecto de fuerzas horizontales, ¿no? por el empuje del suelo o el elemento de contención que nosotros estaríamos manejando, y por otro lado también estaríamos registrando este escenario para el caso de edificios de gran altura. Por ejemplo, acá tenemos el esquema de fundaciones que se utilizó en el Burj Khalifa, en el cual nosotros vamos manejando ya toda una distribución de pilotes en las cuales se van a apoyar este tipo de edificios. Al ser un edificio de gran altura, naturalmente los vientos van a tener un efecto importante en la generación de fuerzas horizontales a nuestra estructura y también las acciones sísmicas. Vamos a analizar ahora un tercer caso de uso de los pilotes, en el cual nosotros estaríamos manejando suelos expansibles y colapsables. ¿En qué consiste este tipo de suelos? Vamos a decir que este tipo de suelos van a ser suelos que van a poder hincharse y contraerse, esto en función del contenido de humedad que nosotros vayamos registrando en nuestra muestra de suelo. Naturalmente va a estar en función de si este contenido de humedad va a aumentar o si va a disminuir. Entonces, el esquema que nosotros tendríamos
para este caso sería el siguiente. Tendremos nuestra muestra de suelo. El primer estrato sería un suelo expansivo del que estamos hablando, ¿no? Entonces, la forma en la cual nosotros tenemos que proveer el pilote es de tal manera que este pilote llegue hasta un estrato de suelo estable, ¿no? Del cual nosotros ya no vayamos a sufrir estos efectos de la contracción del suelo o también de la expansión del mismo, ¿no? La distribución de fuerzas que nosotros estaríamos registrando en este caso ya va a ser de acuerdo a los sentidos que pueden observar en esta figura, ¿no? En el suelo expansivo generando fuerzas de levante y en el suelo estable generando fuerzas hacia la parte inferior y como siempre nuestra fuerza en la punta del pilote. Entonces, esta es la forma en la cual nosotros tenemos que trabajar las fundaciones para suelos expansibles, ya que si nosotros estaríamos manejando, por ejemplo, una fundación superficial, indicaríamos que esta fundación se generaría netamente en el estrato de suelo expansivo. Entonces, naturalmente, este tipo de suelos va a generar daños considerables sobre nuestra fundación, por lo cual nosotros tenemos que desechar el uso de fundaciones superficiales para este tipo de suelos, para suelos expansibles y reemplazarlos por el uso de pilotes. Un cuarto caso en el cual nosotros podemos realizar el uso de pilotes, en el cual es indispensable, van a ser estructuras sometidas a fuerzas de levantamiento. Estas estructuras sometidas a fuerzas de levantamiento van a tener un esquema de cargas de la siguiente manera, en el cual bien sea diferentes tipos de usos van a hacer que la estructura quiera levantarse, quiera despegarse del suelo. Entonces en este caso el pilote va a cumplir la función de mantener a la estructura pegada al suelo mediante la fricción que nosotros habíamos estado comentando anteriormente, que en este caso se estaría dirigiendo hacia la parte inferior. Ejemplos de ese tipo de estructuras podemos verlos, por ejemplo, en torres de transmisión, debido a la gran altura que pueden llegar a tener y a las fuerzas que se van a generar principalmente por el viento sobre los elementos que sostienen, es decir, todos los cables que van sosteniendo pueden hacer que la torre se levante o quiera inclinarse a alguno de los lados. Entonces los pilotes van a permitir que esa estructura se mantenga sostenida y pegada al piso. Lo mismo también podemos decir en cuanto a plataformas que se encuentran ya emplazadas en el mar y también ya aquellas losas de sótano que se encuentran por debajo del nivel freático. Todo este tipo de estructuras requiere la incorporación de pilotes para impedir o para contrarrestar estas fuerzas de levantamiento. Un quinto escenario que vamos a ver va a ser un escenario en el cual nosotros tendríamos la construcción de estribos y pilas de puentes. Esto fundamentalmente por el hecho de que nosotros queremos evitar la pérdida de capacidad de carga que se va a generar sobre nuestras fundaciones superficiales debidas a la erosión del suelo. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una pila en un puente que se encuentra apoyado sobre el terreno, como podemos ver en esta figura, esta naturalmente puede llegar a sufrir cierta erosión en el terreno aledaño a la fundación, es decir, en toda esta región, esta zona de erosión. Esta zona de erosión por el flujo de agua o por algunos otros factores. Entonces, al erosionarse este terreno va a ir quedando un espacio hueco y este espacio hueco va a impedir una transferencia correcta de la carga del puente naturalmente a la región del terreno. Entonces, para evitar este fenómeno, lo que nosotros podemos hacer también es generar la incorporación de pilotes a nuestra fundación de tal manera que estos vayan más allá de la posible zona de erosión, garantizando de esta manera la correcta transferencia de las cargas desde el puente hasta el terreno. Antes de terminar, también quiero comentarles que vamos a desarrollar una aplicación Android e iOS para el diseño de pilotes. Esto yo estimo que más o menos va a estar disponible ya para el mes de noviembre. Si es que ya se encuentran por estas fechas, les voy a estar dejando el link de descarga en la descripción de este video para que puedan utilizarlo y diseñar sus estructuras con ella. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Como siempre, no se olviden que cualquier duda o consulta pueden dejarlo acá abajo en los comentarios y al final de la semana estaré subiendo un video tutorial respondiendo a todas sus inquietudes. Sin más que decir, eso sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.